¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a una reflexión más. Como cada semana, pues estamos muy contentos de que nos estén acompañando. Como cada semana, también nuestra petición es que ustedes puedan estar compartiendo con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión, pues traemos una reflexión sumamente interesante. Traemos una reflexión que nos han pedido que hablemos un poquito acerca de la confesión de los pecados, que hablemos un poquito de a quién tenemos nosotros que, pues, confesarlos. A un padre, a algún pastor, a los amigos o simple y sencillamente a Dios. Bueno, vamos primeramente a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la confesión de pecados. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Primera de Juan o a la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este texto, la palabra de Dios es clara. Nos dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Dios es fiel y justo. Cristo Jesús es fiel y justo también. Así es que la palabra de Dios pues es muy clara en esto, pero no queremos quedarnos ahí. Vamos ahora al libro de Salmos y al Salmo 32 y vamos a ver qué es lo que nos dice también el Salmo 32 acerca de la confesión, por supuesto, de pecados. El Salmo 32 y el verso 5 dice, mi pecado te declaré, o mi pecado te confesé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Aquí es claro, dice que el pecado, la confesión tiene que ser a Jehová. Y sigue diciendo, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La palabra de Dios nos dice aquí en el Salmos que nosotros debemos de confesar los pecados a Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es Dios. Aquí por lo menos ya vamos teniendo claro que la confesión es sola y únicamente a Jehová. Pero si nos vamos un poquitito más adelante, en el libro de Proverbios, Proverbios 28:13 nos dice de la siguiente manera, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vean la importancia, mi querido hermano y amigo, de que nosotros, si hemos cometido algún pecado, lo confesemos. De que nosotros, si hemos cometido algún error, lo confesemos. Y la palabra de Dios es clara y nos dice que hay que confesarlo a Jehová. Pero hay ocasiones, y vamos a verlo ahorita, donde es necesario que también lo confesemos al hermano. Y es necesario que también lo confesemos en público. Pero no siempre se tiene que confesar ni al hermano ni al público, sino solamente a Jehová. Para esto quiero que me acompañen nuevamente a una cita que se encuentra en el libro de Hechos. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Hechos, capítulo 19 y versículo 18. Hechos, capítulo 19 y versículo 18. En esta ocasión y en esta Biblia dice un poquito diferente, aunque la mayoría de las Biblias lo traducen como pecado, en esta no lo traduce, en esta lo traduce correctamente y vamos a ver qué es lo que dice. Y es que muchas veces nuestros hermanos cuando leen que debemos de confesar los pecados y nos vamos con lo que dice y no con lo que la palabra quería decir, pues ahí es donde empezamos a cometer errores y empezamos a querer de que todo mundo declare sus pecados en público
Y pues eso es de que tal vez nos guste un poquito el chisme y queremos ver los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios misericordioso y Él sabe que si es un pecado grave, no deberíamos y no debemos confesarlo en público. Sí, mire, pudiéramos o podríamos caer en lo que tristemente cometían los judíos, que como ellos querían verse como los mejores, como ellos querían verse como el pueblo sobre todos los demás, pues si llegaba la hora de la oración y ellos estaban caminando por la calle, ahí donde les agarraba, vamos a decirlo de esa manera, la hora de la oración, ahí se paraban y empezaban a orarle a Dios y decir: Señor, gracias por todo lo que me das, gracias porque soy así, gracias porque soy muy bueno. Y pues la gente los veía y eso era lo que a ellos les gustaba. Hay por ahí un relato también en la palabra de Dios donde llega un publicano y llega un fariseo y este fariseo decía: gracias, Señor, y hablando y hasta el mero enfrente de la iglesia, y le decía: gracias, Señor, porque no me hiciste como este publicano, gracias porque yo soy justo, gracias porque yo soy muy bueno. Y el publicano, de la vergüenza, y estaba hasta mero atrás, decía: Señor, perdóname porque yo soy pecador. Entonces vemos la diferencia de que cuando nosotros tratamos de hacernos los justos o los muy buenos, pudiéramos caer en lo que caía pues el pueblo judío, el pueblo que debería haber traído la luz al mundo y que tristemente se desviaron. Pero continuemos entonces. Hechos capítulo 19 y versículo 18 dice de la siguiente manera, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En otras versiones dice confesando y dando cuenta de sus pecados, pero en esta versión que tengo yo es correcta la traducción. No debería decir pecados, sino hechos, porque ¿qué es lo que pasaba? En este pueblo específicamente había muchos brujos, había muchos hechiceros, había muchas personas que practicaban la magia. Entonces, ese era un pecado o una falta, un error que iba en contra de la palabra de Dios y que todo mundo sabía lo que estas personas estaban haciendo. Entonces, cuando estas personas, y aquí pudiéramos decir lo que estaba bien, que ellos confesaran lo que habían hecho, porque dice aquí que eran sus hechos, no sus pecados. Entonces, todo el mundo sabía lo que ellos hacían y lo que ellos eran: brujos, magos, etcétera, adivinos, todo eso. Entonces, cuando sucede eso, que es un pecado que es público o que es en público, pues se tiene que pedir perdón en público. Vamos a decir que yo estoy aquí en la iglesia y aquí hay varios hermanos y yo me enojo con un hermano y le digo una maldición. Los demás hermanos se dan cuenta, yo me enojo con él, lo maldigo y después me voy. Pero el Espíritu Santo empieza a redarguirme y yo voy con el hermano y le pido perdón. Pero los demás hermanos que me escucharon y que vieron, no saben que yo ya le pedí perdón. Entonces mi tarea es venir delante de la iglesia y decirles: hermanos, perdónenme, porque no solamente herí a esa persona, sino que también a los que estaban ahí en la iglesia y que estaban escuchando. Es importante que si hay algún pecado, podamos hacerlo en público, si es que lo hemos cometido en público. Y quiero hacer aquí una pequeña pausa para recordarles a nuestros hermanos y amigos que están en TikTok que si no alcanzan a ver todo el video porque se corta, TikTok nos corta los 10 minutos, ustedes puedan ir a YouTube. Vamos a dejar aquí el link del canal y en los comentarios vamos a dejar el link o el enlace de este video en particular. Así es que ya saben, mis queridos hermanos, vayan y síganos en YouTube y allá pueden ver el video completo. Entonces aquí, como decíamos, es claro y está bien traducida este texto. Daban cuenta de sus hechos. Pero ahora quiero que vayamos rápidamente al libro de Santiago. Santiago capítulo 5
y versículo 16. Y este tal vez sea el texto donde muchos hermanos tristemente se equivocan y piensan que los pecados deben de ser pues publicados, por decirlo de alguna manera, deben de ser expuestos. Nuestros pecados sean menos malos o sean muy graves, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios y tal vez, como les digo, es por eso que al leer lo que dice aquí, pues nos equivocamos y queremos pues saber los pecados de los demás, que no está bien. 5 de Santiago 5:16 y dice la palabra de Dios: confesaos, y aquí también me gusta mucho porque no dice pecados, en otras versiones dice pecados, pero aquí no, dice confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta parte, en esta ocasión, Santiago está hablando de lo que yo les acabo de explicar. Si yo cometo el error, el pecado de herir a una persona, herir a algún hermano, y es en público, es lo que aplica aquí, donde dice Santiago: confesaos vuestras faltas unos a otros. Pero eso no quiere decir que si yo tengo un pecado grave que solamente a Dios se lo tengo que decir, a Dios se lo tengo que confesar, voy a ir a decírselo a un padre, a un pastor o a algún hermano que yo le tenga confianza. No, porque después hacemos partícipe a esa persona del pecado del cual nosotros hemos cometido o hemos caído. Muy bien, ahora vayamos rápidamente. Y no queremos tomar mucho tiempo, aunque nos lleva mucho tiempo, tristemente, el poder explicar esto. Pero vamos al libro de Mateo, capítulo 3 y versículo 6. Aquí es muy, pero muy interesante. Y dice la palabra de Dios: y eran bautizados por él, hablando acerca de Juan, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí en particular, en este relato, no explica, no dice si ellos confesaban sus pecados en público o simple y sencillamente se los confesaban a Juan, o, como dice la Escritura, confesaban a Jehová, al único al cual nosotros debemos de confesar nuestros pecados. No deberíamos de pensar más allá de lo que dice la palabra de Dios, porque pues pudiéramos cometer errores que muchas veces muchos hermanos tristemente cometen. Dice: y eran bautizados por él en el Jordán, o sea, por Juan, y confesaban sus pecados. Pero hasta ahí lo deja, no dice que se los confesaban a Juan, dice confesaban sus pecados o confesando sus pecados. Hay una situación muy interesante, hay una situación en donde 4 personas llevan a un amigo a Cristo Jesús. Llegó Cristo Jesús a esa ciudad. Había mucha gente y no podían entrar. ¿Y qué fue lo que pasó? Como no podían entrar, estas personas lo metieron por el techo. Yo creo que muchos de ustedes van a recordar ese pasaje. Lo meten por el techo y Cristo Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Esta persona, el paralítico, ni siquiera había confesado los pecados a Cristo Jesús. Ni siquiera le había dicho eso, nada. Simple y sencillamente cuando lo bajaron, él se le queda viendo y le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ¿por qué lo dijo? Bueno, había ahí fariseos, había ahí escribas, había gente que lo seguía nada más para atacarlo. E inmediatamente esas personas empezaron a pensar y dijeron en sus mentes: Dios es el único que debe perdonar los pecados. Y Cristo Jesús les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué no creen que yo pueda perdonar pecados? Y le dicen: para que vean que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, le dijo: yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda, o vete. Y al instante dice que esta persona brincó y estaba paralítico y se fue. Cristo Jesús acababa de perdonarlo, pero también lo acababa de sanar. Y el paralítico ni siquiera había, al menos en el pasaje, no dice que el paralítico le dijo: Señor, perdona mis pecados. No, simple y sencillamente Cristo Jesús le dijo: levántate y anda.
Interesante, ¿verdad? Ahora, vamos al último texto que se encuentra también aquí en Mateo, pero un poquitito más adelante. Y esto es muy interesante porque el contexto, Cristo Jesús habla, y vamos a ver aquí, y este es el texto clave. Si usted hasta ahorita nos ha seguido, no se vaya, porque esto es el contexto y este es el texto clave para poder nosotros saber dónde y a quién debemos de confesar nuestros pecados. Yo creo que ya sabemos a quién, ¿verdad? A Cristo Jesús o, por supuesto, a Dios. Pero fíjense lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú cuando ores, y regularmente lo que es la oración es hablar con Dios, es confesar nuestros pecados a Dios, dice, vete a un lugar, a tu aposento, a tu cuarto y enciérrate, que nadie te oiga. ¿Para qué? Pues para que no haya mal pensados o para que nadie ya lo esté viendo diferente. Y dice, ve, enciérrate y órale a Dios. Y Dios que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Y por qué estaba diciendo eso? Porque él estaba diciendo lo que les dije yo hace un momento. Los fariseos, los publicanos, los escribas, lo hacían ellos en público para que todo el mundo los viera. Pero después, más adelantito, viene el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, Cristo Jesús dice, Señor, perdona nuestras faltas, porque así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, queremos que tú nos perdones a nosotros. Es muy interesante, mi querido hermano y amigo. Es muy interesante, ¿por qué? Porque es a Dios, al único al cual nosotros deberíamos de confesar nuestros pecados. A nadie más. Pero como ya les dije, hay ocasiones en que se puede y se debe hacer en público. Pero solamente si ese pecado ha sido hecho en público. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Esperemos que haya sido clara esta explicación, que los textos hayan llegado y que por supuesto los textos también hayan sido claros. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.